Bienvenidos al podcast Históricamente Lelas. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento del Núcleo de Historia Cultural ni de la Universidad de Chile. Bienvenidos a este espacio, vamos a presentarnos. En mi caso soy Alondra Quesada. Aquí tenemos a Gael Enríquez, María José Lara y somos las lesbianas que dirigiremos este espacio. Bravo, aplausos. Empezamos este capítulo, este piloto presentándonos. Yo soy Gael Enríquez, estoy en cuarto año de la licenciatura en Historia, soy tesista, miembro del Núcleo de Historia Cultural de la Universidad de Chile. Y soy lesbiana, ocupo pronombres masculinos y femeninos. Eso, lo demás lo diremos cuando hablemos de nuestros ramas de investigación. Hola, yo soy María José Lara, pero me gusta que me digan Mari. Soy licenciada en Historia por la Escuela de Historia de la Finisterra y estudiante del Magíster de Historia de la Universidad de Chile, también integrante del Núcleo de Historia Cultural. Y hubo pronombres femeninos. Mi nombre es Alondra Quesada, soy tesista de la Universidad de Chile, ocupo pronombres femeninos y soy parte también del Núcleo de Historia Cultural. Pueden ver que somos todas parte del mismo núcleo. Sí, y que somos todas lesbianas. Y somos todas lesbianas también. Porque por eso nace este espacio de nuestros nichos de estudio. Bueno, ahora queremos comentarles un poco por qué estamos investigando y posteriormente les vamos a hablar de por qué estudiamos historia. Queremos que este sea un espacio para compartir, para hablar sobre temas que nos interesen, así que bienvenidos a este espacio. Bueno, lo que yo investigo, o lo que investigué en el pregrado, fue la historia del movimiento lesbo feminista en Chile, del 83 hasta el 2021. Desde el 83 porque nace Ayuquelet, la primera colectiva lésbica, y en 2021 con la justicia que se logró gracias al movimiento feminista por Nicole Saavedra. Y en la tesis de magíster estoy trabajando la representación y recepción lésbica en las teleseries chilenas, y eso básicamente son mis áreas de investigación. Perfecto, ahí como dato es una tesis muy interesante que he tenido la oportunidad de leer, así que agradecida por ese aporte que hizo la Mari y que realmente recoge muchísimas fuentes. Es un proceso bien extenso entre que pasan de su articulación política después al activismo radial, entre otras cositas que ahí seguramente la Mari les va a ir contando más específico. Gael, ¿quieres seguir tú? Ya, hola. Bueno, yo antes de hacer la licenciatura estuve en el programa de bachillerato de la misma Universidad de Chile y desde ahí empezó ya mi interés de estudiar lesbianas. En el bachillerato hice una monografía que hoy en día me parece terrible y mal hecha, como suele pasar con los trabajos que uno hace tempranamente en su carrera. Sobre la construcción de el imaginario de la mujer lesbiana. Y ahora en mi tesis de pregrado estoy trabajando con las representaciones culturales lésbicas a través de la literatura. Cómo una sociedad crea esta imagen de la lesbiana y cómo entiende el lesbianismo a través de productos culturales. Y en mi caso estoy estudiando la literatura de la Belle Époque en Inglaterra. Porque además de gustarme leer sobre lesbianas, me gusta leer sobre el siglo XIX en Europa. En mi nicho histórico, la Inglaterra victoriana. Fabuloso. Sí, por eso me he visto como tata. Bueno, por mi parte yo estoy estudiando historia contemporánea y estoy estudiando específicamente la representación lésbica en el cine chileno. Me interesa harto las representaciones culturales, creo que es una buena forma de aproximarse a un sujeto de estudio muy invisibilizado y especialmente en Chile creo que es difícil acceder a fuentes que nos hablen de las lesbianas, entonces este tipo de representaciones que son masivas o pseudomasivas son una muy buena vía para hacer esto. Y que ahí estamos trabajando en este proyecto. Ojalá se culmine a fin de año. Rogamos. Sí.
Ya. Bueno, y en base a esto, como de hablar de qué investigábamos, considerando que es un podcast de historia, el siguiente punto que queríamos tratar era el por qué estudiamos historia. O sea, por qué nosotros personalmente estudiamos historia. Quiero partir. Yo no. Yo cuando chica quería estudiar periodismo y no me alcanzó el puntaje. Y entré a historia para después cambiarme a periodismo, pero me di cuenta que la historia me daba todo lo que yo quería hacer, que era investigar, entender por qué la sociedad es de tal manera, por qué Chile, Latinoamérica es de tal manera. Y creo que eso es lo rico de la historia, que no es solo el pasado, sino que también entender el presente. Y eso es súper interesante, creo yo. Eso, por eso estudio historia y por eso sigo estudiando historia y voy a seguir estudiando historia. Me encanta. A ver, yo también había pensado en otra carrera en primera instancia, había pensado en psicología. Me di cuenta que la carga emocional de estudiar psicología era demasiado grande, así que mi siguiente pregunta fue, ¿qué es lo que más me gusta en la vida? Leer. ¿Qué me puede llevar a leer muchísimo? ¿Derecho o historia? Y derecho, bueno, no me gusta nada. No. Sin ánimo de menospreciar la disciplina. No, y además mi hermana estudia derecho y ya sé lo que es. O sea, no quería pasar por eso. Mucho sufrimiento. Mejor campo laboral. Sí, hay que mencionarlo. Sí, pero eso uno no lo piensa cuando tiene 18 años. Claro, uno tiene sueños e ilusiones. Sí. Y bueno, con el tiempo me estaba enamorando cada vez más de la carrera. También quiero seguir estudiando historia. Todavía no sé si inmediatamente o después, pero por ahí va la cosa. Yo tampoco tenía historia de primera opción, qué vergüenza. Yo cuando estaba en bachillerato era cupo sociología. Y cuando tuve un semestre de ramo de sociología me di cuenta de que no era lo que quería estudiar y tenía un ramo de historia en ese semestre. Y me di cuenta de lo que quería estudiar era historia. Entonces a mitad de año cambié mi elección de cupo en bachillerato y llegué a la carrera. No me arrepiento de nada, me gusta muchísimo mi carrera. No, sí, el campo laboral complicado y todo eso, pero no me he arrepentido por un segundo de haber estudiado historia. O sea, si tengo que trabajar en retail por años, que así sea, pero lo que he disfrutado, lo que he aprendido y lo que he adquirido a través de la carrera, no hace que no me haya arrepentido nunca de estudiarlo. Y ya así como, ¿cómo nacen sus intereses tempranos en historia? Como... Porque tú dijiste, Mari, que a ti te gustaba investigar. Sí. Así como... Me pregunto, pero... Como... ¿Qué cosas de Mari de 16, 18 años son las que llevan a que Mari ahora estudie un magíster en historia? Bueno, de chica me gustó mucho la historia. Me acuerdo cuando me estaba dando cuenta que me gustaban las mujeres a los 12 años, leí el diario de Ana Frank y me marcó mucho porque ella dice que quiere ver como una amiga desnuda y bueno, el diario en sí, la historia en sí del diario y la época histórica me marcó mucho y creo que desde los 12 años que me gusta muchísimo la historia y Ana Frank, bueno, puede ser, no sé, como no un modelo intelectual, tan intelectual, pero a mí, no sé, la Ana Frank para mí es como mi mayor ídola por siempre, forever and ever, y eso, creo que la Segunda Guerra Mundial me gustaba mucho cuando chica, después más grande, la historia de Chile, la historia reciente de Chile, y eso ha sido interesante. Y acá estoy siendo historiadora. Qué lindo. Sí. ¿Alondra o yo? Adelante. Y bueno, todo empezó cuando Las Últimas Noticias sacó la historia de Chile en cómic. Gran referencia. Ahí es cuando empieza mi descenso a la locura. Sí, también desde muy chiquito me interesaba mucho. Apenas tuve conexión a internet, como que lo típico era que estuviera leyendo sobre cosas que me interesaban. Desde Pokémon hasta, no sé, historia en general. Y sí, también tuve esa como experiencia formativa en torno a los 12, 13 años cuando me empecé a dar cuenta de que me gustaban las mujeres. Que como de sentirme muy
raro, así como diferente a los demás. Es el título de una película. ¿Rara? Sí. No, diferente a los demás. Es el Ah. título de una película alemana, de gays. Me encanta. Eso, pues, esa experiencia de sentirte diferente a los demás y de sentir que eres como la primera persona en el mundo que está pasando por eso, porque es raro igual para uno tener referentes. No sé, en mi época, viviendo en una zona rural, criado por mis abuelos, igual era como, no tenía así como un gran abanico de referentes culturales de, oye, las lesbianas existen. Convengamos que su época no es hace tanto tiempo. Sí, Gael es joven. de época. Ya, sí, tengo 23 años, pero es que el mundo ha avanzado muy rápido, desde los tempranos 2000 hasta ahora. La tecnología y el avance de las comunicaciones ha avanzado muy rápido. O sea, yo alcancé a conocer los modems que hacían ruido y ahora ya el tema de los smartphones y todo eso, o sea, yo soy joven, durante mi vida hubo un cambio muy explosivo en los medios de comunicación. Sí, totalmente. O sea, Eso da para un podcast entero. Pero claro, entonces igual me acerqué a la historia, creo que muy intuitivamente desde muy joven, como desde muy chico, me acerqué a la historia como una forma de conocer a estas personas que eran como yo, a las que yo no había podido conocer porque ya habían muerto o porque geográficamente estaban muy lejos. Entonces, y esto fue lo que les dije una vez conversando, era como que las personas LGBT normalmente tenemos papás cis hetero, entonces no pertenecemos a una comunidad como que se pase de generación en generación nuestra cultura y nuestra historia. Entonces, a través de estudiar a otras personas LGBT, creo que igual conectamos con esa parte de nosotros de ser diferentes y de aprender cómo igual a abrazar y a querer esa diferencia. Creo que para mí la historia sí fue una manera muy importante en mi vida de acercarme a personas que fueron como yo, personas que son como yo. Eso. me encanta. Dale. Me recuerda la pregunta, por favor. Me distraje un poquito. No, era como Alondra chiquita, Alondra adolescente. ¿Por qué se acercó a la historia? Mira, yo diría que no fue tan adolescente que me acerqué a la historia. Como siempre me he acercado mucho a la lectura en general. Entonces desde ahí surgió mi interés por las humanidades en general. Cuando yo era adolescente me interesaba filosofía, literatura, me interesaba historia también, pero no particularmente historia. Y por lo mismo cuando entré a la carrera fue como que tenía una visión muy como descriptiva de la historia, como por ejemplo estos troncales que tenemos de repente como historia antigua, como historia de América indígena, como que eso era para mi historia, como esto de investigar, de problematizar era muy ajeno para mí. Y ha sido muy entretenido también abordarlo desde ahí, porque al final es como que superaste esa fase de descripción y ahora ya puedes como meterle... Sí, exactamente, ahora puedes cuestionar. Ahora interrogas las fuentes. Exactamente. Y de hecho para mí, por ejemplo, estudiar a las lesbianas fue así, se me ocurrió este año. No es algo que venga desde hace mucho tiempo. Y finalmente fue a través de la historia de las mujeres y los seminarios que empecé a tomar con la profesora Margarita que me empecé a dar cuenta de que son historias que están invisibilizadas, que no se han escrito. Y fue como, bueno, aquí puedo hacer un aporte, como no solo por algo identitario, sino porque hay un sujeto que no está siendo estudiado. Sí. Eso. Bueno, y eso nos lleva a la pregunta. Sí, ¿por qué hacer historia lésbica o historia de las lesbianas, historia LGBT? ¿Y por qué nace este espacio también? Sí. Yo me voy a lanzar el tremendo manifiesto, no sé si quiero. Yo igual me voy a lanzar el tema. Denle nomás, denle. Ya. A ver, yo quiero partir con que nadie cuestiona al hombre cis hetero que le gusta mucho estudiar a Napoleón porque ve reflejado este ideal de grandeza y de sabiduría y todo eso. Nadie lo cuestiona. No es como, pero basas toda tu investigación en tu identidad. No, eso no está bien. Tú eres muchas más cosas que ser lesbiana. Y es como, sí, soy muchas más cosas, pero no tiene nada de malo de haberme acercado a este estudio por un tema de mi identidad. Para mí, el estudiar una comunidad a la que perteneces igual es una como forma totalmente válida de hacer academia. La historia neutra no existe, estamos todos de acuerdo con eso, como de la historia que está totalmente divorciada de lazos emocionales del historiador, pero el sujeto estudiado no es real. Entonces, eso, creo que hacer historia lésbica, muy importante porque somos sujetos históricamente invisibilizados.
e invisibilizados a la fuerza, no por omisión. Es como un borrado deliberado histórico. Y al mismo tiempo de que encuentro como súper válido que por el hecho de ser lesbiana quieran estudiar lesbianas. A mí eso es como, dale, porque cuando pasa con otros temas, como no sé, ya está como el estereotipo del hombre medio facho que estudia la Segunda Guerra Mundial, como con mucho ahínco, igual es algo que no se cuestiona, es como ya, es seco en eso. Pero en el momento en el que empezamos a hablar de comunidades marginalizadas, por ejemplo, de la historia afro, la historia indígena, la historia de las mujeres, ya como que se le pone esta banderita de pero eso es una historia identitaria, es como lo estás haciendo porque tú lo eres, ¿por qué haces que toda tu vida gire en torno a eso? Y es como, porque socialmente han hecho que mi vida tenga que girar considerando eso. Es como, porque históricamente nos hemos tenido que esconder, hemos sido víctimas de una violencia específica. Entonces, para mí igual es como un acto de... Puta, no sé cómo decirlo, no sé encontrar la palabra. Es como un acto de hacer honor a una comunidad a la que pertenezco que históricamente ha sido maltratada. Y que creo que tiene historias como muy dignas de contarse. Amén. Ya, eso era todo lo que tenía que decir. ¿Sigo yo? Claro, si tú tenías también un manifiesto ahí que... Bueno, un manifiesto más personal, pero yo quiero investigar la historia de las lesbianas porque es mi tema favorito de los 12 años, entonces si puedo hacer esto en mi profesión, obviamente lo voy a hacer, pero también porque, como dice Gael, hemos sido invisibilizadas, sobre todo en la disciplina. ¿Conocemos una historiadora lesbiana en Chile? Aparte de nosotras, no. Aparte de nosotras, no. Y tengo dos momentos súper importantes que me marcaron mucho y que me siguen motivando mucho para investigar al lesbianismo. En primer lugar, yo entré a la licenciatura en el 2017. En el 2018 fui al primer congreso de la red feminista de historiadoras, no me acuerdo si se dice así, pero no, red de historiadoras feministas de acá de Chile, y había una ponencia sobre lesbianismo. Y para mí fue súper importante, y dije como, oh por Dios, como si es Julia Cumpera, que esperamos tenerla acá en unos próximos capítulos, que ahora es mi amiga, historiadora brasileña, si ella puede hacer historia de las lesbianas, yo igual lo puedo hacer, o sea, no es solo como historia del movimiento, no sé, obrero, historia económica, historia política, se puede hacer historia de las lesbianas. Y si ya me gustaba la historia antes, ahora me gusta el doble, el triple, porque puedo trabajar algo sobre lo mío, sobre mi propia identidad, sobre mi propia historia. Entonces creo que eso es súper bonito. Y otro momento que me marcó mucho y que me sigue motivando mucho para investigar a las lesbianas, me acuerdo que tenía que hacer una tarea para un ramo de Chile colonial y te revisé el libro Mujeres Chilenas, Fragmentos de una Historia de Sonia Montesinos, Premio Nacional de Humanidades, y me acuerdo que habían todo tipo de mujeres de la ciencia, mujeres afrodescendientes, mujeres, no sé, en las artes, qué sé yo. ¿Y dónde estaban las mujeres lesbianas? No estaban. Y para mí eso de verdad me marcó mucho, porque en un libro especialmente dirigido para las mujeres chilenas, no estaban las mujeres lesbianas y estaban siendo súper invisibilizadas por la academia. Y eso de verdad me marcó mucho y me sigue motivando mucho para seguir investigando y convertirme en una investigadora de las lesbianas. Y eso. Qué bonito. Sí. Muy lindo, sí. Sí. Bueno, yo creo que no tengo mucho que aportar después de los manifiestos que acaban de escuchar, como que creo que eso resume de forma mucho más linda de lo que yo puedo aportar. Bueno, para mí también el hacer historia de las lesbianas es importante porque
porque tenemos que estar, tenemos que estar en los libros, tenemos que generar estos espacios, justamente lo que mencionaba Gael hace un rato, que necesitamos que hayan referentes, porque yo creo que aquí los tres hemos mencionado que ha sido importante el tener esto, vernos, ver que existimos en otros medios. En mi caso, no sabía que existía relaciones entre dos mujeres hasta que lo vi en una serie. Entonces, yo creo que ahora ya en un mundo globalizado es como mucho más común ver esos referentes para las generaciones más jóvenes, pienso. Por ejemplo, los estudiantes que están ahora en el colegio probablemente tienen una mente mucho más abierta a sexualidades diversas. Salen los monitos como algo natural. Claro. Un personaje con dos mamás. Exactamente. Pero incluso ahí yo creo que son espacios pequeños de representación. Ahí habría que hacer todo un estudio para ver si realmente las infancias o los jóvenes se están viendo enfrentados a este tipo de referentes. Pero creo que todo este tipo de ejercicios contribuye a eso, como a generar estos espacios de representación. Y en la academia, lógicamente, que es un espacio importante porque también tiene toda una validación de una comunidad académica que respalda nuestros estudios. El poder ir a hacer ponencias, poder escribir libros, hacer artículos sobre el tema, también es una instancia de validación colectiva. Y yo creo que eso también es súper importante, como por qué estos podcasts son importantes, por qué presentarnos en público es importante, porque nos genera estos espacios colectivos. Como ser lesbiana no es una experiencia individual, es una experiencia que vivimos muchas personas y que podemos acompañarnos y que no sea en solitario. Fin. Sí. Eso. Yo quería acotar como lo de que habéis dicho tú, Mari, que de repente no están las mujeres lesbianas. Y algo a lo que yo me enfrenté ya en el liceo, porque hacíamos como representaciones así de personajes históricos, como disfrazarse y ponerse por una mesa y hablar de eso. El día de las artes, por ejemplo. Una vez hice a Katharine Hepburn, y tenía el pelo, justo me había teñido pelirrojo para ese entonces. Y bueno, ella era lesbiana o bisexual, depende de qué tanto análisis sobre una potencial como tapadera tuviera o no. Y me pasó ahí eso, pues como que de repente sí hablamos de las lesbianas, pero omitimos deliberadamente que eran lesbianas o bisexuales. Es como, las mencionamos como personajes y con las personas hetero hablamos de su vida amorosa y sus vidas personales, pero con las personas queer, convenientemente, eso ya es la vida personal y no tiene que hablarse porque no es parte de lo que hizo. Y es como sí, creo que sí se habla de las lesbianas y las mujeres bisexuales, pero se les despoja ese aspecto de sus vidas como para sanitizarlas. Como separar la obra del artista, claro, pero en realidad no son indivisibles. Lo que ocurrió mucho rato con Gabriela Mistral, por ejemplo. Sí, exacto, sí. O cuando salió esto de la canción del perro salchicha, gordo baticha. Y María Elena Welch tenía pareja de mujer. ¿Qué? Sí, la autora sí. Ahora me gusta más la canción. La autora de perro salchicha, gordo baticha tenía señora, que se sepa. Perro salchicha, gordo baticha, toma solcito a la orilla del mar. Eso, entonces sí, para mí no es como un detalle que se deja porque fuera como no es necesario, no es relevante, sino que para mí es una omisión deliberada. Está la intención de omitir y esconder que esas personas eran lesbianas o que les gustaban las mujeres. Claro, y al final estos espacios justamente recuperar eso, como poder retomar esos tópicos y decir como, bueno, sí era importante con quién se vinculaba, sí era importante porque la sociedad te impulsa a un tipo de relación específica. Hay una matriz heterosexual que es innegable. Era importante y es importante porque históricamente se les ha negado poder hablar de eso. No es como que haya una elección de mantener la vida privada en lo privado, es que se te ha negado poder hablar de la persona a la que amas. No. ¿Y eso? Eso. No, y yo creo que nos faltó ahí una pregunta más en la pauta y que deberíamos abordar, es como, ¿por qué escucharnos? ¿Por qué escuchar este podcast? Sí, ¿por qué escuchar? Sí, porque... Por favor. Por favor, escúchenlo. No, pero al final es como ya, este capítulo particularmente nos quisimos presentar, hablar de quiénes somos, pero también vamos a hacer de este espacio algo mucho más diverso. Ahí, cuéntenme más ustedes. Mari, nuestra PR manager. Sí. Bueno, vamos a tener invitadas. Distintas invitadas que invitaremos a este espacio, ya sea historiadoras, activistas,
y mujeres interesantes para las lesbianas interesantes para las lesbianas que nos escuchan. Y lesbianas que saben cosas interesantes. También. No, y las lesbianas, y no sé, si ustedes tienen una amiga lesbiana, o una hija lesbiana, o si les interesa saber sobre el tema en realidad, porque es como algo de lo que no se habla mucho, escúchennos. Sí, como Sí, que vamos a... las mujeres. Exactamente, y también vamos a partir hablando de lesbianas, pero no nos cerramos en lo absoluto como a seguir abordando diversidades en general. Todos los colores de la bandera caben en este podcast. A mí, por ejemplo, que no lo mencioné antes porque como estábamos hablando de lesbianas, a mí, también por motivos identitarios, perdón, me gusta mucho estudiar sobre las transmasculinidades. Tanto de los hombres trans como las lesbianas camionas, como las butch en Estados Unidos, que está como esta área gris entre las identidades transmasculinas que se superponen con la comunidad lésbica. ¿No? Un área gris que yo habito. Entonces, como expresiones de género disidentes. La feminidad gay y la masculinidad lésbica son cosas que me interesan muchísimo. Y que son también muy interesantes porque no son muy discutidas. Y también yo creo que pasa lo mismo que nos pasaba a las lesbianas, que ya tenemos un poco más de representación, pero por ejemplo las transmasculinidades no tienen tanta representación. Creo que igual cae en este discurso un poco asimilacionista, como de, sí, como queremos que nos vean como gente normal, entonces ustedes que son más raritos, por favor quédense callados. Pero sí, totalmente, así que por eso los invitamos a sintonizar, a escucharnos. En Spotify, YouTube. Y listo. Y listo. Y listo. Sí. No sé, si se nos ocurre otra plataforma, lo añadimos en postproducción. Sí. Bueno, y antes de terminar nuestro primer capítulo piloto, muchas gracias por escucharnos hasta acá. Vamos a dar algunas recomendaciones porque también queremos ir como contándoles algunos datos, algunas cosas interesantes que pueden ir ahí escuchando, viendo, etcétera. Yo les voy a comentar mis películas favoritas lésbicas. Oh, sí. Tenemos la primera, no van a ser de cine chileno porque me falta un poco más ahí de seguir investigando, pero Imagine Me and You. Oh, Tremenda película sí. que si no la han visto, por favor, regálense esa oportunidad. Y nunca han hecho algo parecido. ¿Cierto? Una comedia romántica que sea como para verla y sentirte feliz. Sí, exactamente. Por lo mismo la recomiendo porque es de las pocas películas que tiene final feliz. Y otra que no tiene un final tan feliz, pero tampoco es tan trágico, es Carol. También una muy linda película. Oh, me desbloqueaste un recuerdo. Yo leí Carol como con 16 años. ¿De verdad? ¿Y qué tal es el libro? El libro... Ya, Carol es más funable en el libro. Carol, la señora Carol Aird es más funable en el libro. Pero hay que entenderlo en su contexto. Siempre, de sí. 1952. No, buen libro, lo recomiendo. Sí. Y es escenógrafa, Ceres, en el libro, no es fotógrafa. Mira, Sí. muy interesante, también lo quiero leer. Yo quiero recomendar un libro de Norma Mogrovejo, una académica peruana, se exiliada en México. Se llama Un amor que se atrevió a decir su nombre, la lucha de las lesbianas y su relación con los movimientos homosexuales feministas en América Latina. Súper interesante para entender el movimiento feminista en la región latinoamericana. Así que léanlo, lo pueden encontrar en Google si no lo quieren comprar. Eso. Ya, piratería. Piratería, perdón, pero es que como estudiantes latinoamericanas de historia, claramente tenemos que recurrir a eso. No hay bolsillo que aguante comprarse todos los libros. Ya, yo, además de recomendar que lean la novela Carmila, Infaltable. que es como mi tema de hablar, victorianas, lesbianas y vampiros, Carmila. Es una novela predecesora, publicada antes que Drácula, de Sheridan Le Fanu, que habla de una vampira, de una muchacha vampira. Y eso es todo lo que diré porque de verdad hay que leerlo. La edición que tiene Alma Clásicos ilustrados es preciosa, bonita, accesible, no diría que barata, pero accesible. Como para un regalito de Navidad o algo así, está muy buena. Y algo que a mí me gusta mucho, porque ella incurre mucho en lo que es difusión. Más que
Y no es historiadora, es licenciada en lenguas, creo. Entonces, es como que se va mucho más por el área de difusión. Son las obras de Cristina Domenech, se escribe Domenech, que son señoras que se empotraron hace mucho, más señoras que se empotraron hace mucho y señoras ilustres que se empotraron hace mucho. Que son 3 libros que hablan de señoras que se empotraron hace mucho tiempo. Hablan de lesbianas, básicamente. Y señoras ilustres, habla como de mujeres famosas por otras cosas, que no sé, Emily Dickinson, que eran lesbianas y ese pequeño detalle se omite deliberadamente en sus biografías. Siempre es así. Y bueno, esos libros creo que son súper bacanas como para introducirse en esta nueva lésbica porque no son densos, la forma de escribir es como súper amigable al lector que no sabe de estos temas y se leen muy rápido. Eso, esas son mis recomendaciones. Y ninguna película de Carmila me gusta. No hay ninguna película que sea ni lo suficientemente lésbica ni lo suficientemente gótica. Mira, yo ahí difiero porque yo creo que la serie de YouTube es bastante lésbica, pero está situada en otro contexto, no abraza el libro. No es lo suficientemente gótica. Ya sí, eso sí, pero es bastante lésbica. Y eso yo creo. Eso, terminamos. Bueno, gracias por escucharnos. Se viene el próximo capítulo, así que atentos y atentes a nuestras redes sociales. Del núcleo, porque no tenemos redes sociales propias, pero del núcleo de Historia Cultural de la Universidad de Chile. Música de outro. Por debajo del mantel, luego a solas. Gracias por escuchar Históricamente Lelas.